Muy buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos en este tiempo. Es un gozo nuevamente ver sus bellos rostros en este día, así que nos preparamos para ver un poco más de lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Hay momentos en la vida cristiana, amados hermanos, en los que la fe parece puesta en una balanza. Quizás ha sido así para usted. Un día seguir a Cristo tenía sentido, las promesas eran claras, la comunidad era cálida, la presencia de Dios se sentía real. Pero luego vino una enseñanza que quizás usted no ha entendido, una prueba que no esperaba, una palabra de Dios que le resultó dura, incómoda, incluso hasta ofensiva. Y de repente la balanza comenzó a inclinarse. Y la pregunta que antes parecía absurda, ahora se vuelve real. ¿Vale la pena seguir a este Jesús? Eso es lo que ocurre exactamente en Juan capítulo 6. El título del mensaje de esta mañana es el siguiente: ¿a quién iremos? Cristo, el único que permanece. Acompáñenme a Juan 6, versículos 60 al 71. ¿A quién iremos? Cristo, el único que permanece, es el título del mensaje de esta mañana. Juan 6, versículo 60, vamos a abarcar hasta el versículo 71. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Oremos. Padre celestial, amado Dios, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta reunión de tu pueblo, Señor. Estamos dispuestos a recibir tu palabra, ese alimento sustentable para nuestras almas, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, estas verdades que son fundamentales para nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Señor, de tu guía, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, y de esa forma nosotros podamos comprender las maravillas de tu ley, Señor. Padre, que este tiempo tu Espíritu Santo me use como un instrumento. Bendice a tu pueblo, Señor. Aviva nuestros corazones, y que estas palabras, Señor, sean una daga que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Glorifícate a través de este tiempo.
Y gracias, Señor, porque nos das el privilegio de reunirnos como pueblo tuyo. Perdona nuestros pecados, Señor. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús ha realizado señales asombrosas. Ha multiplicado el pan y ha caminado sobre las aguas. Multitudes evidentemente lo siguen entusiasmadas. Pero Jesús comienza a hablar. Habla de comer su carne, beber su sangre, como lo hemos visto en el sermón anterior. Habla de que el Padre atrae a los suyos. Habla de que Él es el pan que descendió del cielo. Y lo que antes era multitud, ahora se convierte en un desierto. Muchos de sus discípulos, no enemigos, muchos de sus discípulos, de sus seguidores, dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y simplemente se van, lo abandonan. Jesús se queda solo, al menos en apariencia, al menos en apariencia. Y entonces dirige la mirada a los 12 y les hace una pregunta que atraviesa, escuche bien, que atraviesa los siglos y llega hasta este mismo lugar también, hasta nuestros propios corazones esta mañana. Y les dice: ¿ustedes también quieren irse? Esta pregunta, la que Jesús lanza, evidentemente no buscaba información. Jesús sabe lo que ellos harán. La pregunta, amado hermano, es penetrante. Es el momento donde el discípulo se define, evidentemente, donde la emoción da paso a la convicción, donde seguir a Cristo ya no es una cuestión de entusiasmo, sino más bien de certeza. Y Pedro, el impulsivo, el que tantas veces habla antes de pensar, en ese momento pronuncia las palabras más lúcidas de su propia vida. Y él dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Santo de Dios. En medio, amado hermano, del abandono general, en medio de la crisis espiritual, Pedro no ofrece una respuesta emocional. Si se da cuenta, la respuesta de Pedro no la da desde el punto de vista emocional, no. Ofrece más bien una confesión teológica. Y esa confesión es lo único que sostiene a un discípulo cuando todo lo demás se desmorona. Este pasaje, evidentemente, hermanos, nos confronta con la pregunta más importante que un ser humano puede enfrentar. Cuando la fe es puesta a prueba, cuando el mensaje de Cristo resulta incómodo, cuando muchos a nuestro alrededor se apartan, nosotros, ¿a dónde iremos? ¿O descubriremos como Pedro que no hay a quien ir porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna? Hoy vamos a examinar 3 verdades que este texto nos revela sobre Cristo, el único que permanece cuando todo lo demás se desvanece. El primer punto que quiero compartir con ustedes es el siguiente: la palabra de Cristo que separa. La palabra de Cristo que separa. Acompáñenme nuevamente a Juan capítulo 6, versículos 60 al 66. Vamos a ver esta parte. Nuevamente voy a tomar lectura. Juan 6, 60 en adelante, al 66. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen.
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La palabra de Cristo que separa. Juan nos dice que esto ocurrió en la sinagoga, en un contexto de enseñanza religiosa formal. Y volviendo un poco atrás, Cristo recibe a una multitud que lo estaba buscando para llevarlo al reinado, a un reinado terrenal. Quería más o menos secuestrar a Cristo para que este sea el rey terrenal de ellos. Cristo les revela sus verdades. Él les dice que ha descendido del cielo. Él les dice que el maná que han comido sus padres no han sido dados por Moisés, sino por el Padre. Él dice que es el pan del cielo. Él dice que Él les dice todas estas verdades. Ahora, estos, amados hermanos, no eran incrédulos hostiles. Si usted se da cuenta, eran seguidores, personas que hasta ese momento habían caminado con Jesús. Sin embargo, cuando la enseñanza se vuelve difícil, cuando Jesús deja de ofrecer pan que llena el estómago y comienza a exigir una fe que se alimenta de Él mismo, el texto nos dice: muchos de sus discípulos al oírlo dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? No es simplemente para esta multitud una enseñanza difícil de entender. Es una enseñanza que para la multitud era algo que endurece. Y ahí está el punto, amados hermanos. La misma palabra, escuche bien, la misma palabra que para unos es vida, para otros se convierte en piedra de tropiezo. Por eso es que este primer punto estoy hablando de esto. La palabra de Cristo que divide, que separa. La crisis, amados hermanos, no surge porque la enseñanza sea oscura. Surge porque la enseñanza revela la condición del corazón del hombre. Jesús, que conoce evidentemente los corazones, sabe lo que murmuran. Y Jesús dice: esto os escandaliza, esto os ofende, esto para ustedes es ofensivo. Y el versículo 61, eso es lo que Cristo les responde. Les pregunta a ellos, mejor dicho. Pero esta pregunta, la pregunta de Jesús, es crucial. El problema, amado hermano, no está en la palabra de Cristo. El problema está en la disposición del creyente. Perdón, del oyente. La palabra escandaliza porque exige algo que la carne no puede dar. Es decir, por eso Jesús añade inmediatamente: pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender donde estaba primero. Versículo 62. Cristo, al decir esto, estaba apuntando a algo mayor. Si esta verdad, la encarnación, los escandaliza, un hombre que dice ser pan del cielo, Cristo les dice en otras palabras: ¿qué harán cuando vean su exaltación? Si les ofende la palabra que yo he hablado, de que he descendido del cielo, ¿qué será cuando vean a mi persona ser exaltada? Pero más importante aún, Jesús señala la verdadera fuente de la fe. Él dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 63. Aquí está el corazón teológico del pasaje. La fe no es un logro humano. No lo es. Es un don, es un regalo de Dios. Solo el Espíritu da vida. Cristo dice en el 65: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La misma verdad
que ya se había declarado en el versículo 44. Ahora, Juan registra todo esto con una intención pastoral muy clara. Él está explicando por qué algunos que parecían discípulos terminan apartándose. Ahora, hay que entender que esto no fue un fracaso de Jesús. No fue que su mensaje fue demasiado duro. Fue sencillamente que nunca habían sido verdaderamente atraídos por el Padre. Ese es el problema. Y el versículo 66 es el desenlace lógico. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay una salida física de esta multitud que manifiesta una realidad espiritual. Estos discípulos no fueron expulsados, se fueron. Estos discípulos no fueron arrancados, ellos se desprendieron. Y al hacerlo, demostraron que nunca habían sido verdaderamente de Cristo. No es que Cristo haya fallado, es que la palabra de Cristo siempre separa, siempre. Es espada de doble filo. Para los que son del Padre, las palabras de Cristo es espíritu y vida. Para los que son del Padre, las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Pero para los que no son, ¿sabe qué es? Es dura y escandalosa. Jesús habla deliberadamente, de modo que separa siempre. No hace todo lo posible por retener a la multitud, fíjese eso. No suaviza su mensaje para hacerlo más accesible. No lo rebaja el mensaje. No dice, Jesús no dijo, esperen, no quise decir eso. Lo que quiero decir es algo más fácil de aceptar. No dijo eso. No. Jesús deja que la palabra haga su obra. ¿Por qué? Sencillamente porque Jesús no vino a formar un movimiento basado en un entusiasmo popular. No. Él vino a llamar a un pueblo que el Padre le ha dado. Es interesante entender ese concepto. La soberanía del Padre en la salvación y la ofensividad de la palabra de Cristo van de la mano, amado hermano, en este punto. Cristo no necesita retener a nadie con promesas baratas. Cristo no necesita retener a nadie con enseñanzas diluidas. Él permanece como el pan vivo, y los que son del Padre permanecen con Él. Él no es un salvador desesperado para conservar seguidores, no lo es. Es un rey soberano cuya palabra siembra vida en unos y endurece a otros. Hermanos, permítame aplicar este pasaje. ¿Cómo respondemos a este texto? En primer lugar, debemos dejar de sorprendernos cuando la palabra de Cristo divide. Deberíamos dejar de sorprendernos cuando la palabra de Cristo divide. No podemos leer este pasaje y luego lamentarnos de que en nuestras congregaciones o en nuestras familias haya quienes escuchan la misma enseñanza y se apartan. No debería de sorprendernos. Jesús mismo lo enfrentó esto. Juan lo registró para que supiéramos que esto es parte del camino del Evangelio. La palabra de Cristo es espíritu y vida para quienes han recibido el don del Padre. Pero para quienes no, es dura, es escandalosa y los lleva a ¿qué? ¿Sabe qué? A retirarse. Esto no es para mí. Es duro esto.
Amado hermano, no deberíamos de desesperarnos. No deberíamos de desesperarnos cuando vemos a personas, a familias o a multitudes retirarse, desprenderse, irse. Porque Jesús mismo lo ha vivido. Jesús mismo lo ha vivido en carne propia esto. No deberíamos desesperarnos cuando esto ocurre. No debemos pensar que el mensaje desde el púlpito ha fallado porque la palabra fue demasiado directa o que la iglesia debe cambiar su mensaje para evitar que la gente se vaya. No debemos reducir, diluir, rebajar el mensaje para conservar seguidores bajo ningún punto de vista. Jesús no lo hizo. Y por ende nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Y nosotros no somos más sabios que nuestro Señor. No somos. Pero también hay una pregunta más incómoda que debemos enfrentar cada uno de nosotros. ¿Cuál ha sido nuestra propia respuesta a la palabra de Cristo? ¿Sabe que hay muchas maneras de volverse atrás? Hay muchas maneras de retirarse, de irse, sin salir físicamente de la iglesia. ¿Sabe cómo? Podemos seguir ocupando un asiento cada domingo mientras nuestros corazones se han endurecido ante enseñanzas que nos han resultado difíciles. Podemos murmurar interiormente cuando la palabra de Cristo confronta nuestros pecados, exige arrepentimiento o llama a un compromiso que nuestra carne no desea. ¿Permaneceremos cuando la palabra es dura? ¿Vamos a permanecer cuando la palabra recibida desde aquí es dura? Porque ojo, la palabra que se recibe desde aquí no son palabras del predicador. Cristo lo ha dicho. Esta es su palabra. Así dice Dios. ¿Permaneceremos cuando la enseñanza exige algo que nuestra carne no quiere dar? Por eso este pasaje finalmente nos lleva no a confiar en nuestra propia capacidad de perseverar, sino más bien nos lleva a aferrarnos a Cristo, cuya palabra es espíritu y vida. ¿Y sabe qué? Tenemos que rogar al Padre que en su misericordia nos dé el don de permanecer, porque si permanecemos ya sabemos que no es por nosotros mismos. Permanecemos porque aquel que nos sostiene es fiel y poderoso. En segundo punto, la confesión de Pedro que persevera. Es el segundo punto que quiero compartir con ustedes. La confesión de Pedro que persevera. Vamos a abarcar los versículos 67 al 69. Fíjese lo que dice Juan 6, 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿creéis acaso ellos también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La confesión de Pedro que persevera. Jesús se queda con los 12. El versículo 67 es uno de los momentos más conmovedores de todo el Evangelio y podríamos decir de todas las Escrituras. Dice Jesús: ¿también ustedes quieren irse? Notemos el contexto inmediato. Jesús acaba de presenciar una deserción masiva. Han desertado masivamente frente a las enseñanzas de Él. Los que habían seguido sus pasos, que habían comido del pan multiplicado, que habían sido testigos de sus señales, ahora, ¿sabe qué ha pasado? Le dan la espalda. Y Jesús, en lugar de hacer
un llamado emocional para retener a los que estaban yendo, en lugar de rebajar el estándar, en lugar de disculparse por su enseñanza, ¿sabe qué hace? Les dirige una pregunta que expone el corazón de cada uno de ellos. Y les dice: ¿también ustedes quieren irse? Jesús no pregunta, evidentemente, si ellos se van. Note eso. Pregunta si ellos también quieren irse. Los está colocando en la misma categoría que los que ya se fueron. Jesús no los retiene por la fuerza. Jesús no manipula. Jesús no apela al compromiso institucional o a la lealtad del grupo. Jesús les ofrece una puerta abierta a sus discípulos. ¿También ustedes? ¿También vosotros? Seguir a Cristo no puede ser por obligación, hermanos. Tiene que ser por convicción. Los 12 tenían la opción de irse, ¿sí o no? Es lo que nos dice el texto. En otras palabras, Jesús le está diciendo a los 12: ahí está la puerta abierta. ¿Ustedes también? De hecho, uno de ellos eventualmente se iría. Pero en ese momento Jesús pone a todos en la misma encrucijada. ¿Permanecen o se van? Y la respuesta de Pedro se convierte en el modelo de lo que significa perseverar en la fe. Yo comienzo que estas son las mejores palabras de Pedro en toda su vida. El versículo 68 le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Note que Pedro todavía no es el Pedro de Hechos 2. Todavía no. Aquel Pedro lleno del Espíritu Santo predicando con denuedo. Todavía no lo es. Es el Pedro solamente que ha sido testigo de las señales de Jesús, que había caminado sobre las aguas y comenzó a hundirse cuando dudó, aunque Juan no registra este incidente de su evangelio. Sigue siendo un hombre impulsivo, sigue siendo un hombre propenso a hablar antes de pensar, y sin embargo, en ese momento, sus palabras son las más lúcidas que jamás pronunciará hasta después de Pentecostés. Observe que Pedro no responde con un simple: no, Señor, no nos vamos a ir. No dice eso. No apela a la lealtad emocional. En lugar de eso, hace una pregunta que invierte, ¿sabe qué? La perspectiva. Y él dice: ¿a quién iremos? En otras palabras, ¿sabe qué es lo que está diciendo Pedro? Señor, la pregunta no es si nos quedamos o nos vamos. La pregunta es: ¿a dónde iríamos? Porque no hay otro lugar, no hay otro maestro, no hay otro salvador, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no está diciendo que Jesús habla de la vida eterna, sino que sus palabras son vida eterna. Pedro ha entendido lo que los otros no han entendido. Pedro ha comprendido que no se trata de una enseñanza moral que uno acepta o rechaza según su gusto. Eso es lo que ocurre generalmente hoy en día en las iglesias. ¿Me gusta? No me gusta. No me gusta, así que me voy. Eso es lo que ocurre generalmente hoy. Pero hermano, esto se trata de la presencia misma de la vida eterna en las palabras de Cristo. Donde están las palabras de Cristo, allí hay vida. Y por eso no hay alternativa. En ese contexto, Pedro, en su pregunta: ¿a quién iremos? A Moisés.
Moisés habló las palabras de Dios, pero sus palabras no daban vida, la condenaban. A los profetas anunciaron la venida del justo, pero no pudieron justificar a nadie. A los filósofos ofrecen sistemas de pensamientos, pero no pueden resucitar muertos. Vamos a ir a las religiones del mundo. Estas religiones ofrecen caminos, pero ninguno de esos caminos conduce a la vida eterna, porque ninguno de esos caminos es el camino hecho carne. Ninguno. Cristo es el único. Cristo es suficiente. Cristo es, ¿sabe qué? Insustituible. ¿Lo creen eso? Amén. Es insustituible. Luego Pedro añade en el 69: nosotros que hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está diciendo: hemos creído y seguimos creyendo. Hemos llegado a conocer y seguimos conociendo. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pedro? Esta es una respuesta basada en una convicción establecida. Él sabía quién era Cristo. Sabía. Tenía una convicción establecida. Y su respuesta no fue una confesión momentánea. No fue una confesión emocional. ¿Sabe qué, hermano? La perseverancia no viene de mirarse a uno mismo. Viene de mirar a Cristo y ver que no hay otro. Los que se apartaron en los versículos anteriores, probablemente han creído que había otras opciones. Volvieron atrás porque pensaron que se podían encontrar una vida mejor en otro lugar, una mejor persona, una persona más accesible, adecuada a sus gustos. Pero Pedro ha llegado a una conclusión que es tanto lógica como espiritual. ¿Sabe qué? Pedro ha llegado a una conclusión lógica como espiritual al mismo tiempo. Si Jesús tiene palabras de vida eterna, no hay otro lugar más a donde ir. No hay. Por eso la pregunta de Jesús: ¿vosotros también quieren irse? ¿Queréis iros? Esto no es una amenaza, es una invitación a examinar dónde han puesto su confianza. Juan Calvino observa lo siguiente en este punto, y él dice: nadie abandona a Cristo sino aquellos que no han sido verdaderamente atraídos por el Padre. Pedro permanece no porque sea más fuerte que los que se fueron, evidentemente no, sino porque ha visto algo en ellos que ellos no vieron, que Cristo es insustituible. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Hermanos, la pregunta de Jesús resuena en cada generación de creyentes. ¿También quieren irse? Ahora, no es una pregunta que se responde una vez y para siempre. Es una pregunta que la vida cristiana nos confronta constantemente. Cuando la enseñanza de Cristo resulta difícil, y en algún momento lo resultará difícil, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? Cuando el camino de seguirle exige más de lo que estábamos dispuestos a dar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando vemos a otros a nuestro alrededor que se apartan, que abandonan la fe, que deciden que el costo es demasiado alto, ¿qué hacemos? En esos momentos, la pregunta no es: ¿soy lo suficientemente fuerte para permanecer? No. Porque la respuesta a esa pregunta siempre será no. La pregunta es más bien: ¿a quién iremos? Porque si hemos conocido a Cristo, si hemos probado sus palabras de vida eterna,
si hemos llegado a creer y conocer que Él es el Santo de Dios, amados hermanos, entonces, ¿sabe qué pasa? La alternativa es insoportable y ya decimos como Pedro, no tenemos más donde ir, solamente tú, Cristo Jesús. Volver atrás no es simplemente cambiar de opinión, no. Es abandonar la única fuente de vida. Y eso es lo que sostiene al cristiano en medio de la crisis espiritual. No una fuerza interior, sino más bien la convicción de que no hay otro lugar ni otra persona donde ir. Solamente Cristo. Amados hermanos, en los días de crisis espiritual, cuando las modas teológicas cambian, cuando la cultura presiona para que abandonemos las enseñanzas difíciles, cuando el corazón mismo se pregunta si vale la pena seguir, la confesión de Pedro se convierte en nuestra confesión. ¿A quién iremos? En tercer y último lugar, el conocimiento de Jesús que discierne. El conocimiento de Jesús que discierne. Fíjense lo que dice los versículos 70 y 71. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. El conocimiento de Jesús que discierne. Inmediatamente después de la hermosa confesión de Pedro, Juan nos presenta una nota, ¿sabe qué? Una nota que corta el aire como un cuchillo. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de ellos es diablo. Pedro acaba de pronunciar las palabras más lúcidas de su vida, declarando que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que no hay a quien más acudir. Y Jesús, en vez de elogiar a Pedro por su confesión, ¿sabe qué hace? Dirige la mirada al círculo íntimo de los 12 y pronuncia una palabra de discernimiento para ellos. Entre ellos, en medio de los elegidos, hay uno que es diablo. Juan nos dice a continuación que hablaba de quién. ¿De quién hablaba? Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús sabía, evidentemente, desde el principio que no todos los que estaban con él eran verdaderamente suyos. Y lo dice con franqueza. Lo dice con una franqueza que debería haber desconcertado a los 11. No os elegí yo a los 12. Jesús, ¿sabe qué está haciendo? Está afirmando aquí la iniciativa que ha venido de Él. Yo les elegí. Él los llamó, Él los seleccionó. No fue mérito de ellos. Sin embargo, escuche bien, esa elección soberana no impide que uno de ellos sea diablo. No es que Judas sea un demonio en el sentido de un ser sobrenatural maligno, no en ese sentido. Más bien, es que su carácter, el carácter de Judas, su función, su oposición a Cristo, ¿saben qué? ¿Con quién lo alinean? Con el diablo. Juan, evidentemente, después conoce el desenlace de la historia, sabe que Judas entregará a Jesús, sabe que la falsedad no era un incidente ni una sorpresa. Lo sabe. Hermanos, la palabra del Señor en este punto quiere que sus lectores sepan que la presencia de falsos discípulos en medio de la iglesia no es una novedad, tampoco es una derrota.
ya en el ministerio terrenal de Jesús, mientras los 12 estaban con él día tras día, mientras escuchaban las mismas enseñanzas, mientras veían las mismas señales, había uno que no era verdaderamente de él. Jesús lo sabía. Ese incrédulo, ese que no creía, era Judas. El conocimiento de Jesús, ¿sabe qué es? Completo. A Jesús absolutamente nada lo sorprende. Jesús no es traicionado en el sentido de que algo ocurra fuera de su previsión. Él conoce desde el principio quiénes son los suyos y también conoce quiénes no serán ni no son los suyos. Sin embargo, aquí hay un misterio. Él igual escogió. Él igual llamó. Lo incluyó a Judas entre los 12. Lo tuvo en su círculo íntimo. Muchos se preguntarían, ¿ha fracasado Jesús aquí? Esto no es un fracaso en la elección de Jesús. No lo es. ¿Sabe qué? Esto es una demostración de que la presencia de la hipocresía en la comunidad de fe no frustra ni frustrará los propósitos divinos de Dios. No. Judas fue escogido para un propósito, para que se cumpliera la Escritura, para que el Hijo del Hombre fuera entregado, para que la historia de la redención avanzara conforme al plan establecido por Dios. ¿Sabe cuándo? Antes de la fundación del mundo. Hermanos, aquí se nos está demostrando que la soberanía de Cristo se extiende incluso sobre la falsedad y la traición. Lo que me llama poderosamente la atención es que vemos aquí también una gracia, la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús no expulsa a Judas inmediatamente. No lo denuncia públicamente delante de todos de manera para que sea apedreado o expulsado. Sabe quién es y sin embargo lo tiene o lo mantiene en su círculo. ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho Cristo esto? Porque el tiempo de la manifestación no ha llegado aún en ese momento. Hay una paciencia maravillosa y asombrosa de Cristo hacia los falsos discípulos. ¿Sabe por qué? Porque incluso Judas, siendo diablo, estaba en ese momento bajo la soberanía de Cristo para los propósitos de la redención de Dios. Permítame aplicar este punto y luego hacer una pequeña conclusión. Este pasaje nos confronta con una verdad incómoda pero necesaria. Amado hermano, en toda comunidad de fe, en toda congregación que profesa seguir a Cristo, hay quienes están presentes, pero no necesariamente son verdaderamente de Cristo. Y mucho cuidado con eso. No podemos saber quiénes son con la certeza absoluta que tiene solamente Jesús. No sabemos quiénes son realmente y quiénes no lo son. No sabemos. Ese conocimiento pertenece solamente al Señor. Pero debemos reconocer que la posibilidad existe. Judas estaba entre los 12, estaba en el grupo más íntimo y sin embargo no era de ellos. Esto debería producir en nosotros dos disposiciones, al menos tres, opuestas, pero que sean complementarias al mismo tiempo. Lo explico mejor. Primero deberíamos tener una predisposición de humildad. No podemos confiar en la pertenencia externa a una iglesia. No podemos confiar ni siquiera en un bautismo recibido. No podemos ni siquiera confiar en la asistencia regular,
ni en el servicio realizado, no podemos confiar. Judas tenía todo eso y más. Y se perdió. Se perdió. La seguridad de la salvación no descansa en cuánto tiempo hemos estado en una iglesia o en cuánto sabemos de la Biblia. Aunque ambas cosas sean verdad, la seguridad de la salvación en sí mismo es que estamos verdaderamente unidos a Cristo por fe. Porque el Padre nos ha traído y el Espíritu nos ha dado vida. La segunda disposición, así como la humildad, debería ser misericordia. Si Cristo tuvo paciencia con Judas, si lo mantuvo en su círculo a pesar de conocer su corazón, ¿cuánto más debemos nosotros tener paciencia con aquellos en la iglesia cuya fe nos parece dudosa? No nos corresponde a nosotros purgar la iglesia de todos los que nosotros consideramos falsos. O sea, nos quedaríamos sin miembros si todos nos consideráramos así. No podemos nosotros hacer eso. El juicio final pertenece solamente a Cristo. Pero hay una tercera disposición más personal y más urgente. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Pablo decía en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El conocimiento de Jesús discierne, Él sabe quién son los suyos, y en el día final ese conocimiento será manifestado. En conclusión, hermanos, hemos llegado al final de este pasaje que nos ha confrontado con tres verdades: la palabra de Cristo que separa, la confesión de Pedro que persevera y el conocimiento de Jesús que discierne. Pero al final debemos hacer una pausa, porque este pasaje no fue escrito solamente para informarnos, sino para transformarnos. La pregunta que Jesús hizo a los 12 resuena en este lugar también para nosotros, porque la palabra de Dios es aplicable para todos los tiempos. ¿También quieren irse? No responda con prisa. No responda con lo que sabe que tiene que decir. Responda con verdad. ¿Sabe por qué? Porque hay dos maneras de apartarse de Cristo. Dos maneras de apartarse de Cristo. Una es como los muchos discípulos que se fueron aquel día. Se levantaron, le dieron la espalda y ya no anduvieron con Él. Y esa es una partida, eso es un apartamiento visible. Pero hay otra manera de apartarse, más silenciosa y más engañosa. ¿Sabe cuál es? Es estar presente en el culto, es cantar himnos, es asentir con la cabeza y decir amén con la predicación, y sin embargo, en el corazón, haber dejado ya de aferrarse a Cristo. Eso es muy engañoso. Y esa es la manera, ¿sabe de quién? No de la multitud, sino de Judas. De Judas. Estaba entre los 12, pero ya no era uno de ellos. Por eso el llamado final no es a prometer que nunca se irán. El llamado final es a mirar a Cristo y reconocer que no hay otro lugar donde ir. ¿A quién iríamos, hermanos? Al mundo, a la religión, al esfuerzo. Así que vengan a Cristo. No a una iglesia, no a un sistema, no a una filosofía, vengan a Él. Porque Él es el que fue escandaloso para muchos, pero para los suyos, ¿saben qué es? Es el Santo de Dios, el que pronunció las mismas palabras que endurecieron a algunos, pero para los que son del Padre, esas mismas palabras son espíritu y vida.
Si hoy estás cansado de buscar en lugares lo que solo Cristo puede dar, venga. Si hoy está usted sosteniéndose apenas con una fe tambaleante, venga. No importa. Si hoy ni siquiera sabe si su fe es real o no y teme ser como Judas, no importa, venga. Venga a Cristo, porque Cristo no echa fuera a nadie. El que a mí viene no le echo fuera, dice Juan 6:37. Esa es su palabra, y sus palabras son espíritu y son vida para nosotros. ¿A quién iremos? Que solamente sea Él. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar esta parte. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor te doy por tu palabra que ha sido bastante clara. Y Señor, danos esa convicción de que cuando todo está mal, no acudamos a otros medios, a otras alternativas, Señor. Danos esa convicción solamente de acudir a ti, Señor, porque fuera de ti, este mundo y en este mundo no hay ningún tipo de esperanza, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Danos esa convicción, esa fe para seguir, Señor, acudiendo a ti, a pesar de nuestras circunstancias, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos que han llegado hasta aquí. Aviva cada uno de nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos, Señor, constantemente a reconocer que fuera de ti no hay absolutamente nada que valga la pena, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Sigue santificando tu iglesia. Sigue bendiciéndola, Señor. Límpianos, perdona nuestros pecados, Señor. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor